Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches tengan todos ustedes allá en sus hogares, donde seguramente han glorificado a Dios y están preparados también para escuchar la exposición de la palabra del Señor en esta ocasión como un estudio bíblico. Y esperamos que pueda contribuir para animar nuestros corazones, nuestras almas en las situaciones difíciles en las que vivimos, pero también esperamos que se logren otras cosas como ya hemos de exponer. Damos gracias a Dios porque a pesar de todo, como hemos dicho, podemos comunicarnos con ustedes, aunque sea de manera un tanto indirecta, pero llegar hasta sus hogares con la palabra de Dios. Así llegue también un cariñoso saludo de parte de mi esposa y un saludo mío para cada uno de ustedes que se encuentran en sus hogares y esperando estén bien en todos los aspectos, hermanos. Que la paz de Dios reine en sus vidas, en sus corazones, que la paz de Dios sea la manifestación divina en sus hogares. Damos gracias al Señor porque hasta ahora podemos ver cómo se ha manifestado Él en cada uno de nosotros, en su iglesia. Voy a invitarles a inclinar sus rostros. Vamos a orar para pedirle la dirección al Señor en la exposición del Salmo 42-43. No hemos de exponer todo, pero parte de esto hemos de hacerlo. Vamos a orar. Padre Celestial, nos acercamos a ti ahora pidiéndote de una manera muy especial, quieras tú concedernos tu ayuda para que en medio de nuestras limitaciones podamos exponer tu santa palabra y también podamos apropiarnos de ella y ella llegue a nuestras mentes y corazones para fortalecernos, para animarnos, para tener una esperanza cada vez más firme en ti, Señor. Gracias te damos por este tiempo que nos das. Que esta palabra tuya sea el fundamento de nuestra confianza en ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. En el Salmo 42 voy a pedirles que busquen en sus Biblias, hermanos, el Salmo 42. Es un salmo muy conocido, desde luego. Son salmos que acostumbramos memorizar para recitar en el tiempo de adoración al Señor. Y este es uno de estos salmos, el Salmo 42. En esta ocasión hemos de exponerlo y mientras ustedes lo encuentran, quiero decirles que el tema del Salmo 42 es el mismo que el Salmo 43. El 43 tiene apenas 5 versículos y con ellos diríamos completarían 16 versículos porque el Salmo 42 tiene 11 y eso permitiría apreciar en una unidad estos dos salmos, aunque están separados, pero el tema es el mismo. Y si ustedes se dan cuenta, también en el 43 vamos a encontrar una expresión en el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es la misma expresión que aparece en el versículo 11, ¿sí? Pero también es la misma expresión en el 11 del 42. Es la misma expresión, ahí tienen sus Biblias, que aparece en el versículo 5 del 42. Lo mismo. La única diferencia en nuestra versión Reina Valera es que en el versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Ya en el versículo 11 va a agregar una expresión más. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Así también termina el Salmo, el 43. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Son dos salmos que tienen el mismo tema y unidos nos permiten una comprensión muy especial acerca de lo que el salmista está viviendo. Versículo 1. Ahí lo tienen a la mano, hermanos.
Es tan conocido este versículo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, como el ciervo, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ya ustedes quizá lo quieran seguir repitiendo porque varios de ustedes lo han de saber de memoria. Pero vamos, empezando con esto. El versículo 1. Ya alguna ocasión han escuchado estas cosas, pero espero que ahora pueda quedar claro. Aquí cabe también decirles que el salmista que está exponiendo este salmo es alguien que se encuentra lejos de Jerusalén y por lo mismo del templo. Es alguien que se precisa en el mismo salmo donde se encuentra en cuanto a una región, es la del Jordán. Allá en esa región se encuentra el salmista. ¿Por qué está allá? No nos los dice el texto bíblico. ¿Qué le ha hecho? ¿Ha huido? Bueno, no sabemos. Lo que sí es cierto es que está lejos de Jerusalén, está retirado del templo. Y cuando un israelita piadoso se encontraba lejos o retirado de Jerusalén, encontramos diferentes ocasiones donde sufre tanto porque no puede estar en el templo. Esto es lo que nos va a referir el Salmo 42-43. Sufre intensamente porque no puede ir al templo, no puede estar adorando a Dios en el lugar tan especial que Dios mismo ha escogido para ese propósito. Entonces esto hacía sufrir mucho al israelita. Es claro que el israelita piadoso lloraba, se entristecía, sufría, porque no podía estar en el templo. Y es algo que con mucha tristeza pareciera ser que ha pasado en estos tiempos en cuanto al anhelo de estar en el templo. O tal vez en esta ocasión nosotros podamos darnos cuenta que verdaderamente sufrimos con no estar en el templo. Y eso es una de las enseñanzas más valiosas que yo puedo entender ahora. Como una experiencia, el saber qué significa el no poder estar en el templo. Y espero que eso nos ayude para que pasando esta crisis podamos verdaderamente comprometernos con nosotros mismos y delante de Dios para estar en el templo las veces que se nos permita por las responsabilidades que tenemos, pero guardar el día del Señor completamente y en otras ocasiones también poder estar ahí cuantas veces se pueda. Y esto es algo que espero que quede como una enseñanza al exponernos a este salmo. Y es un momento muy oportuno, diría yo, único, para que podamos comprender lo que el salmista está diciendo. Y a veces solamente así podemos comprender la palabra de Dios. Dice el salmista, o dice estos salmos al iniciar, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La primera estrofa del Salmo 42 comienza con una impresionante comparación. Lo que le pasa a la sierva o al siervo, eso es muy parecido a lo que me pasa a mí, dice el salmista. El siervo, como dice nuestro texto, pues brama de una manera muy intensa. Y esto también es bueno aclararlo. No dice que el siervo brame
en las corrientes de las aguas. Y lo bueno que es estudio bíblico. No vamos a poder terminar estos 2 salmos, hermanos. Pero vamos avanzando. Y nos detenemos un poquito. No dice que el siervo brame en las corrientes de las aguas. Sino el texto bíblico diría como el siervo brama en las corrientes de las aguas. No, como dice, ahí tienen ustedes su texto bíblico. ¿Ya se dieron cuenta? Dice, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Se trata entonces de un relato que está describiendo situaciones que sucedían allá en Palestina o en esas regiones, cuando los ríos o los arroyuelos se secaban completamente. Algo parecido sucede aquí en algunos lugares. Y los siervos que acostumbraban beber agua descendiendo del bosque, cuando llegaban a estos arroyuelos, se satisfacían plenamente y era algo que siempre hacían, salvo en algunas ocasiones de sequía, cuando ya el agua dejaba de correr en esos arroyos. Bajaban los siervos y no encontraban agua. Al no encontrar agua, entonces ellos, de una manera muy expresiva, describe el texto, braman por estas corrientes de las aguas, porque no las hay. Si las hubiera, pues no necesitarían bramar, al contrario, se dedicarían a tomar lo más que pudieran y regresarían quizás saltando, manifestando una satisfacción en ellos. Pero aquí no hay agua. Y cuando no hay agua, entonces los siervos braman, clamando, pidiendo, y en cierta forma diríamos al Dios del cielo para que les dé agua. No en la plena conciencia como la tenemos nosotros, desde luego. Se trata entonces de los lechos secos de los arroyos. A ver, busquen ustedes en un libro muy pequeño del Antiguo Testamento y sirva como un ejercicio, a ver cómo vamos con su manejo bíblico. Joel. Cuando se concursa con los niños y los jóvenes se dice 1:20, Joel. ¿Ah? Primero se dice el texto bíblico. Bueno, ahora les he dicho el libro. Joel 1:20. Y como va a llevar media hora para que lo encuentren, mejor se los leo. No, en algunos ya lo encontraron tal vez. Amós, Joel. ¿Ah? Dice Joel 1:20. Las bestias del campo bramarán también a ti. Lo tienen ahí, ¿verdad? Algunos. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto, porque se secaron los arroyos de las aguas. Lo que se está diciendo aquí en el Salmo 42 era algo conocido por los israelitas y tenemos que explicarlo para adentrarnos nosotros en ese ámbito del que estamos un tanto ajenos. Bien, habiendo comprendido esto, hemos de decir, así como el siervo busca inútilmente satisfacer su sed en el agua que corre en ese arroyuelo o ha corrido tiempo atrás, y al no encontrarlo brama, se expresa de esa manera tan intensa, así, dice el salmista, así estoy yo. Así estoy yo, lejos del templo donde está la presencia de Dios, en esa comprensión del israelita. Ya en el Nuevo Testamento entenderemos una aplicación muy hermosa el próximo miércoles, si Dios nos concede así. Pero el israelita decía, allá donde está la presencia de Dios, no puedo estar, sufro. Ya van a haber expresiones ahí, se derrama mi alma, se destroza mi corazón, no puedo estar ahí. Y entonces, como el siervo en la
falta de agua brama, así también yo clamo por ti, oh Dios mío. Y comparado con este ejemplo, podemos comprender lo que el salmista está viviendo también. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Vuelvo a detenerme, hermanos, porque yo creo que Dios quiere que quede muy clara esta enseñanza que nos está dando. ¿Qué propósitos tiene Dios en todo esto? No puedo describirlo, pero este sí puede ser uno de ellos. El que nos enseñe, aunque en forma difícil, a apreciar lo que significa estar en la presencia de Dios allá en el templo. Pero no solo eso, hermanos. El próximo miércoles vamos a exponer un tema con bastante precisión que tiene que ver con la comunión. Allá donde podemos estar en comunión, y como va a expresarlo algunos versículos aquí adelante, 4 y 5, que tienen que ver con las fiestas o las festividades de los israelitas, las procesiones que hacía, y el salmista las recuerda y se entristece. Bien, esa comunión, hermanos, por ahora no la podemos tener. La verdad que no creo que solo a mí me pase. Lo han expresado ustedes. Cómo quisiéramos vernos, saludarnos, como antes lo hacíamos. Cómo quisiéramos salir al lugar donde se hacen los convivios. Y cómo quisiéramos ver a nuestro hermano Omarcito ahora componiendo las mesas, las sillas con otros hermanos, poniendo los manteles, porque va a haber convivio. O cómo pudiéramos estar en el culto, en una celebración muy especial. Ya nos sucedió lo de Semana Santa, hermanos. No pudimos estar. Toda la semana asistimos y cada vez un número mayor de hermanos. Lunes, martes y todos los días. Esta vez no pudimos. ¿Cómo nos hace falta? Y si de veras nosotros vamos adentrándonos en el sentir del salmista, entonces diremos, Señor, aunque es difícil, estamos aprendiendo a valorizar lo que a veces tomamos tan a la ligera. El poder trasladarnos al templo, el poder adorarte, el saludarnos, el pasarnos la paz, el platicar después del culto, el cantar tantas alabanzas hermosas, el participar de la cena del Señor, en las tardes tener un tiempo, porque si Dios se ha manifestado en esa semana, en esos días, poder decirle a la iglesia, Dios ha hecho esto en mi vida, y nada de eso, hermanos. Con todo, y esta realidad, hermanos, Dios nos está concediendo también, por otro lado, una experiencia muy hermosa en nuestros hogares. Pero juntos, como hogares, como familia, vamos a estar impregnados de un sentir. Cuando Dios nos dé la oportunidad de estar en su casa, cuánta alegría tendremos. Y hasta estoy pensando, si Dios nos concede pasar bien todo este tiempo, que el primer culto pueda ser uno de los cultos más alegres, más especiales que celebremos. ¿Cuál es nuestro sentir ahora? ¿Es el mismo que del salmista o parecido? También lloramos, sufrimos, nos lamentamos por no estar en la casa de Dios, por no vernos entre nosotros, por no convivir entre nosotros. Como creyentes, lo que ha sucedido en nuestras vidas es que nos circunscribimos a la comunidad cristiana. Ahí están nuestras amistades más intensas, ahí está nuestra identificación con los demás, ahí celebramos nuestras fiestas, ahí están nuestras alegrías, nuestros convivios, regresamos a casa. Pues quizá la mayoría, si no casi todos, pues ya esas fiestas que se hacen comúnmente, ya no tenemos que ver nosotros. Es más, no lo necesitamos, hermanos, no lo necesitamos. Y
Ustedes saben a qué me refiero. ¿Por qué? Porque tenemos una iglesia, porque tenemos una comunidad donde podemos convivir, gozarnos, alegrarnos, tratarnos de una manera tal que podemos respirar una atmósfera limpia, hermosa, sana y edificante. ¿Cuál es el sentir nuestro, hermanos, ahora que no estamos? El animal que desfallece y clama por el agua es imagen del tormento y el ansia devoradora con que el orante tiende hacia Jehová. Su alma tiene sed de Dios. Alma designa lo íntimo, el sí mismo de la vida necesitada que desfallece de deseo. Ese es alma, esa vitalidad nuestra. Sí. El alma que desfallece clama por el Dios vivo, o más bien por el Dios de mi vida. Así podría traducirse, hermanos. El Dios de mi vida. El israelita piadoso buscaba su vida en Jehová, el único que daba vida. Como dice el Salmo 36, ustedes se han de acordar. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo, como dice, está el manantial de la vida. Porque contigo está el manantial de la vida. Sí, ese era el sentir del israelita, es el sentir nuestro también. El salmista sabe muy bien que la vida depende de Jehová, que por él está sustentada y también determinada. Pero este Dios, para el israelita, para el salmista, está presente en el santuario. En ese entonces no podía hablarse de la presencia de Dios fuera del templo. Por eso, el orante se pregunta con ansia cuándo será el momento en el que él pueda entrar en el santuario. Y aún ahora, hermanos, y no debemos confundir estos conceptos. Sigue siendo el templo el lugar más especial. Es cierto. Ahora hablamos, de acuerdo a San Juan, de adorar a Dios en espíritu y verdad. Pero también, de acuerdo a San Mateo, sabremos que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y no tiene tanto que ver con la adoración, que puede incluirlo más bien con la oración, pero la presencia de Dios. Y tendríamos que considerar el Salmo 133. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna, como ya hemos dicho. ¿Todavía sigue siendo realidad eso? Claro que sí. Ya hablaremos un poquito más de ello. En el versículo 3, versículo 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? El versículo 3 describe su tormento. Y el tormento consiste en que las lágrimas son su alimento. Es decir, llora frecuentemente. Sí. A más de eso se agrega la burla de los enemigos, poniendo en duda la existencia y la eficacia de su Dios. No sé, hermanos, ¿pudiera ser que esto no lo digan los incrédulos? ¿Pudiera ser que esto pueda venir a nuestra mente y también nosotros en determinado momento pudiéramos pensar, ¿y por qué esta situación tan difícil? ¿Y por qué Dios no detiene esto? ¿Y por qué Dios...? Sí, pueden venir estas preguntas, hermanos. Pero mucho cuidado si estas preguntas van a llevarnos a una actitud en la que el trasfondo sea una falta de fe en Dios, de confianza en Dios. Y eso no es saludable, desde luego que no. Este sentir hablará de la falta de paciencia
como se observa acá. Hablará de eso que ya hemos de expresar, si Dios quiere, el domingo. Pacientemente esperé a Jehová, o ya se ha dicho en el Salmo, en la oración que se dio. Sí. Hermanos, también nosotros mismos, quizá no los demás, nosotros mismos podemos caer en la tentación de cuestionar una situación de estas. Más bien, debiéramos nosotros descubrir esto como una realidad que está pasando. Y ahí podemos expresarle a Dios cuánta falta nos hace de estar en comunión con Él en el templo. Y cualquier pensamiento que pase por ahí, comentarios que surjan, déjenlos pasar de largo. El salmista, ya en el versículo 4, le sucede algo. Noten ustedes. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje. Sí, porque esta es una expresión bastante definida. Y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría del pueblo en fiesta. Versículos tan hermosos. Pero hablan de un recuerdo que tiene el salmista de lo que había vivido antes. Cuán importante es que en determinados momentos como estos podamos recordar los tiempos hermosos que hemos pasado, los cultos tan especiales, los convivios, recordar, ay, cuánto lamentamos ahora no haber participado del desayuno de resurrección. Haber estado en el templo a las 5 de la mañana, a las 6:15 más o menos salir y desayunar todos juntos, contentos, alegres, cantando, regresar al templo y empezar a escuchar un culto de puros especiales. Bien, eso es algo que debemos recordar más, porque el recordar eso entonces va a llevarnos a una actitud diferente. El salmista recuerda vivamente la feliz seguridad de su vida en medio de la comunidad en alabanza, de esa comunidad de la que él en otro tiempo formaba parte en las procesiones de las festividades, en las fiestas anuales de los israelitas. El cantor ve cómo se derrama su alma, es decir, deja curso libre a sus ideas y recuerdos, así se derrama su alma, y empieza a recordar y empieza a pensar en esas cosas tan hermosas que habían sucedido. Con el recuerdo de aquellos días de gozo festivo, el orante quiere levantar su ánimo, no olvidando jamás las cosas buenas que Jehová le ha concedido, porque esto nunca lo debemos olvidar. Dios nos ha concedido cosas tan bellas, tan hermosas, tan buenas, que no es posible que nosotros nos hallemos del todo desanimados, hermanos. Tenemos un deseo de estar allá, pero nos anima pensar que así como sucedió ayer, así sucederá mañana. Esta es la enseñanza que trae el Salmo en esta primera parte. Voy a invitarles a orar. Padre Celestial, bendito seas porque tu palabra misma nos describe estas experiencias. Y en ellas nos encontramos de alguna manera, de alguna forma, nosotros. Ciertamente con algunas variantes, pero después de todo, nos hace falta estar en tu casa. Nos hace falta convivir. Y no solo por salir de la casa, sino por vernos, saludarnos. Pues formamos parte de tu pueblo. Nos queremos, nos amamos. No frecuentamos otras relaciones por lo común, Señor, tú sabes bien. Pero sí como saboreamos, nos gozamos al estar en tu casa. Vemos los niños correr, vemos alegrarse, cantar con nosotros, partir un pastel, quebrar una piñata.
Ah, qué alegría verles dirigir el culto a los jóvenes, a los niños. Permítenos animarnos con esas alegrías que nos has dado, confiando en que, pasada esta crisis, nos abrirás las puertas para estar contigo nuevamente en el templo. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.